Durante casi 30 años, toda la física descansó sobre un número que nadie creía que pudiera cambiar. Ese número acaba de moverse. Y con él se ha movido el final del universo. Sobre el desierto de Arizona hay un telescopio que lleva 5 años haciendo una sola cosa: capturar la luz de galaxias tan lejanas que cuando esa luz salió hacia nosotros, ni el Sol ni la Tierra existían todavía. 47 millones de galaxias. 11.000 millones de años de historia cósmica, comprimidos en un único mapa, el más grande que la humanidad ha trazado jamás. Y dentro de ese mapa apareció una grieta. Una grieta diminuta, casi invisible, justo en la pieza que sostenía todo lo demás. La energía oscura. La fuerza más misteriosa del cosmos. La que decide, en última instancia, cómo termina esta historia. Si esa grieta es real, hay que reescribir el destino del universo entero. Y hay algo todavía más inquietante esperando al final, porque puede que la grieta no esté en el universo. Puede que esté en nuestros propios ojos. Quédate, porque en las próximas 2 horas vas a entender 3 cosas que casi nadie te cuenta juntas. Primero, vas a entender qué es de verdad la energía oscura y por qué el valor que tiene es, para la física, literalmente imposible. El peor número que hemos calculado nunca. Un error tan monstruoso que debería avergonzar a toda la ciencia, y que, sin embargo, describe el universo con una precisión perfecta. Segundo, vas a ver cómo, durante casi 3 décadas, dimos por escrito el final de todo lo que existe. Un universo apagándose despacio en un frío eterno. Y vas a ver cómo ese final, esa última página que creíamos cerrada, acaba de quedar en blanco otra vez. Y tercero, vas a llegar al detalle que apareció en mayo de este año, y que le da la vuelta a la historia completa. Una sospecha que divide a los físicos en 2 bandos. Unos creen que estamos al borde de la mayor revolución desde Einstein. Otros piensan que todo esto podría ser una mentira que nos están contando nuestros propios instrumentos, sin que sepamos verla. La diferencia entre esas 2 posibilidades lo cambia absolutamente todo. Y al final del video, vas a entender por qué, ahora mismo, nadie en la Tierra puede decir cuál de las 2 es la verdadera. Empecemos por el principio. Por la noche en que un grupo de astrónomos descubrió que el universo estaba haciendo lo contrario de lo que todos esperaban. Para entender lo que está en juego, tienes que olvidar por un momento todo lo que crees saber sobre el espacio. A finales de los años 90, casi todos los cosmólogos del mundo compartían una misma certeza. El universo se estaba expandiendo. Eso se sabía desde Hubble, desde 1929. Las galaxias se alejaban unas de otras, como puntos pintados sobre un globo que alguien infla. Pero esa expansión, decían, tenía que estar perdiendo fuerza. La razón era pura gravedad. El Big Bang lo había lanzado todo hacia afuera en el instante cero. Y desde entonces, toda la materia del cosmos, cada estrella, cada galaxia, cada nube de gas, tira del resto hacia adentro. La gravedad nunca descansa, nunca suelta. Así que la pregunta no era si el universo se estaba frenando, sino cuánto. De la respuesta dependía el final de todo. Si había suficiente materia, la gravedad terminaría ganando. La expansión se detendría, daría marcha atrás, y el universo entero colapsaría sobre sí mismo en un punto incandescente. Le pusieron nombre: el Gran Colapso. Si había poca materia, el universo seguiría expandiéndose para siempre, pero cada vez más despacio, frenando eternamente sin llegar nunca a parar del todo. 2 finales posibles. Y entre medias, una sola variable que lo decidía: cuánto pesa el cosmos. Así que se pusieron a pesarlo. Y la forma de hacerlo era medir el freno directamente. Si mirabas galaxias muy, muy lejanas,
Estabas mirando hacia atrás en el tiempo, porque su luz había tardado miles de millones de años en llegar. Comparando cómo de rápido se expandía el universo entonces con cómo de rápido se expande ahora, podías calcular cuánto se había frenado por el camino. Era una medición endiabladamente difícil. Hacía falta una vela, un objeto en el cielo cuyo brillo verdadero conocieras de antemano, para poder comparar ese brillo con lo apagado que se veía desde aquí y deducir así la distancia exacta. Y existía esa vela. La encontraron en la muerte de ciertas estrellas. Hay un tipo de explosión estelar que se comporta casi siempre igual. Se llama supernova, de tipo 1A, y es una de las cosas más útiles que existen en todo el universo. Ocurre así. Una estrella muerta, una enana blanca, el cadáver denso y caliente de un sol como el nuestro, orbita junto a otra estrella. Y empieza a robarle material. Gas, sobre todo. Lo va acumulando sobre su superficie, ganando masa poco a poco durante miles de años, hasta que cruza un límite muy preciso, alrededor de 1,5 veces la masa del Sol. En ese punto exacto ya no aguanta, y detona. Lo importante es el detalle. Como todas estas explosiones cruzan el mismo límite de masa, todas estallan con casi el mismo brillo verdadero. Brillan lo mismo en todas partes. Eso las convierte en velas estándar. Si conoces el brillo real y mides el brillo aparente, la diferencia te da la distancia con una precisión brutal. Y por unos días, una sola de estas estrellas puede brillar más que la galaxia entera que la contiene. Lo bastante como para verla desde el otro lado del universo observable. 2 equipos rivales se lanzaron a cazarlas. Uno en California, dirigido por el físico Saul Perlmutter. Otro repartido entre varios países, con Brian Schmidt y Adam Riess a la cabeza. Los dos querían lo mismo: encontrar supernovas lejanísimas, medir sus distancias y calcular por fin cuánto se estaba frenando el universo. Trabajaron por separado, compitiendo, sin compartir resultados. Y en 1998, los dos equipos llegaron a la misma conclusión casi a la vez. El universo no se estaba frenando. Las supernovas lejanas aparecían más apagadas de lo que tenían que estar. Más apagadas significa más lejos. Más lejos de lo que cabía si la expansión hubiera estado perdiendo velocidad todo este tiempo. La única forma de cuadrar los números era darle la vuelta a la idea entera. La expansión del universo se estaba acelerando, pisando el acelerador. Y lo había estado haciendo durante miles de millones de años. Piensa en lo absurdo que sonaba aquello. Es como lanzar una piedra al aire, y en lugar de verla caer, verla subir cada vez más rápido, perdiéndose en el cielo. Algo estaba empujando el cosmos hacia afuera, venciendo a la gravedad de toda la materia que existe. Algo invisible, algo que nadie había detectado jamás. Los propios científicos no se lo creían. Schmidt contó después que estuvo meses pensando que había cometido un error en alguna parte. Revisaron los datos una y otra vez, buscando el fallo. El fallo no aparecía. Los dos equipos, trabajando solos, habían encontrado lo mismo. En 2011 recibieron el premio Nobel por aquel descubrimiento. Y a la fuerza misteriosa que empuja el universo le pusieron un nombre que, en el fondo, solo significa que no tenemos ni idea de lo que es. La llamaron energía oscura. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque han pasado más de 25 años desde aquel descubrimiento, y todavía no sabemos qué es la energía oscura. Sabemos lo que hace. Empuja, separa el espacio. Sabemos cuánta hay y la cifra te va a sorprender. Toda la materia que puedes tocar, ver o imaginar. Las estrellas, los planetas, el polvo, los agujeros negros, tú, suma apenas un 5% del universo. Una cuarta parte larga es materia oscura,
otra cosa invisible que mantiene unidas las galaxias. Y todo el resto, casi el 70% de todo lo que existe, es energía oscura. Léelo otra vez. El 70% del universo está hecho de algo que no podemos ver, no podemos atrapar y no sabemos nombrar. Vivimos dentro de un océano oscuro, y lo poco que conocemos, todas las galaxias de todos los catálogos de astronomía, es solo la espuma de la superficie. La explicación más sencilla para esa fuerza es antiquísima, y tiene que ver con Einstein. En 1917, Einstein estaba aplicando su teoría de la relatividad general al universo entero. Y se encontró con un problema. Sus ecuaciones decían que el universo no podía quedarse quieto. Tenía que estar expandiéndose o contrayéndose. Pero en aquella época, todo el mundo, Einstein incluido, creía que el universo era eterno e inmóvil, siempre igual. Así que añadió a sus ecuaciones un término extra, a mano, para mantener el cosmos estático. Una especie de fuerza repulsiva, incorporada al propio espacio, que equilibraba la gravedad y lo dejaba todo quieto. La llamó constante cosmológica, la letra griega lambda. Cuando Hubble demostró años después que el universo sí se expandía, Einstein retiró aquel término. Se cuenta que llegó a llamarlo el mayor error de su vida. Lo había metido solo para forzar una respuesta que resultó ser falsa. Pues bien, 70 años más tarde, cuando aquellos dos equipos descubrieron la expansión acelerada, los físicos rescataron el error de Einstein de la basura, porque su constante cosmológica, esa fuerza repulsiva del espacio vacío, encajaba perfectamente con lo que estaban viendo. El término que Einstein había inventado para mantener el universo quieto servía, con el signo adecuado, para explicar por qué el universo se acelera. La energía oscura, en su versión más simple, es eso. Es la constante cosmológica. Es la energía que tiene el vacío por el simple hecho de existir. Cada metro cúbico de espacio completamente vacío, sin una sola partícula dentro, contiene una pequeña cantidad de energía. Y esa energía empuja. Suena elegante. Suena casi cerrado. Salvo por un detalle que ha mantenido despiertos a los físicos durante décadas. Porque cuando intentaron calcular cuánta energía debería tener el vacío, el resultado no se parecía un poco al valor real. Se equivocaba por el mayor margen de la historia de la ciencia. Hay una pregunta que parece de niños y que esconde una de las grietas más profundas de la física. ¿Cuánta energía hay en la nada? Durante siglos, la respuesta habría sido obvia. En la nada no hay nada, así que cero. Pero la física cuántica destrozó esa intuición hace ya 100 años. En el mundo de lo muy pequeño, el vacío no está vacío. Hierve. Bulle. Continuamente aparecen y desaparecen partículas, surgiendo de la nada y volviendo a ella en una fracción infinitesimal de segundo. El espacio vacío es, en realidad, un mar agitado de actividad invisible. Y todo ese hervor tiene energía. Así que los físicos hicieron lo natural. Cogieron las ecuaciones de la mecánica cuántica e intentaron sumar toda la energía que debería contener el vacío. Querían predecir, desde la teoría pura, cuánta energía oscura debería empujar el universo. El resultado fue una catástrofe. El valor que predice la teoría cuántica es más grande que el valor real que medimos en el cosmos. Pero no un poco más grande. No el doble, ni 1000 veces, ni 1.000.000 de veces. La predicción supera a la realidad por un factor de un 1 seguido de 120 ceros. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, piensa en esto. El número de átomos que hay en todo el universo observable es, más o menos, un 1 seguido de 80 ceros. 120 ceros es muchísimo más que eso. Es un desajuste tan brutal que no existe ninguna comparación cotidiana capaz de contenerlo.
Es, sencillamente, la peor predicción jamás hecha en la historia de la ciencia. Los físicos la llaman la catástrofe del vacío. Detente a apreciar lo extraño de esta situación. Tenemos una teoría, la mecánica cuántica, que funciona con una precisión sobrenatural. Predice el comportamiento de las partículas con tantos decimales de acierto que da vértigo. Es la teoría más exitosa que ha construido la humanidad. Y esa misma teoría, cuando le preguntas cuánta energía tiene el vacío, te suelta una respuesta equivocada por 120 órdenes de magnitud. Algo no encaja en los cimientos. O nos falta una pieza enorme, alguna razón profunda por la que casi toda esa energía del vacío se cancela a sí misma y deja solo una migaja. O entendemos mucho peor de lo que creíamos qué es el espacio, qué es el vacío y qué es la energía. Esto es importante que lo retengas, porque vamos a volver a ello. La energía oscura no es solo un misterio sobre el futuro del universo. Es una señal de que hay un agujero en lo más hondo de nuestra física. Una pregunta que llevamos décadas sin poder responder. Y por si la catástrofe del vacío fuera poco, hay un segundo problema. Uno todavía más sutil, que tiene que ver con el momento exacto en el que tú y yo estamos vivos. La materia y la energía oscura se comportan de formas opuestas a medida que el universo se expande. La materia se diluye. Cuando el cosmos era pequeño y joven, toda la materia estaba apretada en un volumen minúsculo, y su densidad era altísima. A medida que el universo crece, esa misma cantidad de materia se reparte por un espacio cada vez mayor, así que su densidad cae en picado. Más espacio. Misma materia, menos concentración. La energía oscura no hace eso. Si de verdad es la energía del vacío, su densidad se mantiene constante. Cada metro cúbico de espacio nuevo viene con su propia ración de energía oscura incorporada. Cuanto más crece el universo, más vacío hay, y más energía oscura en total. No se diluye. Se mantiene firme mientras todo lo demás se desvanece a su alrededor. Ahora junta las dos ideas. En el universo temprano, la materia estaba tan concentrada que su densidad aplastaba por completo a la energía oscura. La gravedad mandaba. La expansión se frenaba, exactamente como esperaban los cosmólogos de los años 90. Durante miles de millones de años, el universo estuvo dominado por la materia. Pero como la materia se diluye y la energía oscura no, llegó un momento en que se cruzaron. Hace unos 6.000 millones de años, la densidad de materia cayó por debajo de la densidad de energía oscura. Y a partir de ahí, el empuje del vacío tomó el control. La expansión dejó de frenarse y empezó a acelerar. Ese es el cambio que detectaron las supernovas. Y aquí llega lo raro, lo verdaderamente raro. Vivimos justo en la época en que las dos densidades son parecidas. Justo después del cruce. En toda la historia del universo, que abarca miles de millones de años hacia atrás y se extenderá miles de millones de años hacia adelante, la materia y la energía oscura solo tienen un valor comparable durante una ventana estrecha. Y resulta que nosotros estamos vivos, precisamente dentro de esa ventana. Piénsalo. Si hubieras nacido mucho antes, verías un universo dominado por la materia, frenándose. Si nacieras mucho después, verías un universo completamente vacío, gobernado por la energía oscura, con las galaxias huyendo tan rápido que apenas quedaría nada visible en el cielo. Pero tú estás aquí, ahora, justo en el momento del equilibrio, en el instante exacto de la transición. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Los físicos lo llaman el problema de la coincidencia, y no tienen una respuesta buena. Puede ser puro azar, una casualidad cósmica sin más sentido que el de los dados. Puede haber alguna razón profunda que conecte la aparición de la vida
con esta fase concreta del universo. O puede que, sencillamente, estemos malinterpretando algo fundamental sobre cómo se comporta la energía oscura con el tiempo. Guarda esa última idea, porque durante años fue solo una posibilidad teórica, una nota al pie. Y un telescopio en el desierto de Arizona está a punto de convertirla en la pregunta más importante de la cosmología moderna. Durante los años que siguieron al descubrimiento de 1998, la energía oscura constante, la vieja idea de Einstein, fue ganando terreno hasta convertirse en la columna vertebral de toda la cosmología. Y no porque encajara solo con las supernovas. Encajaba con todo lo demás. Encajaba con el fondo cósmico de microondas, esa luz tenue que llena el cielo entero, y que es lo más antiguo que podemos ver. El resplandor que dejó el universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad, una cría recién nacida. Cuando los satélites cartografiaron esa luz con una precisión extrema, los patrones que encontraron solo cuadraban si el universo contenía la cantidad justa de energía oscura. La misma cantidad que decían las supernovas. Encajaba con la forma en que se distribuyen las galaxias por el espacio, en esa inmensa telaraña de filamentos y vacíos que llamamos la red cósmica. Encajaba con la velocidad a la que crecieron las primeras estructuras. Encajaba con la edad del universo. Mires por donde mires, midas lo que midas, el mismo modelo daba la respuesta correcta. Le pusieron nombre: modelo de concordancia. Porque 4 o 5 formas completamente distintas de mirar el cosmos concordaban en la misma receta. Un universo hecho de un 5% de materia normal, alrededor de un cuarto de materia oscura y el resto de energía oscura constante. Esa receta se convirtió en el modelo estándar de la cosmología, la base sobre la que se construyó todo lo demás durante un cuarto de siglo. Y mientras esa base se mantuvo firme, el futuro del universo estuvo perfectamente claro. Tan claro que daba miedo. Antes de seguir hacia ese final, hay que detenerse en una palabra de la receta que hemos pasado de largo. Porque en el modelo de concordancia no hay una sola oscuridad. Hay dos. Y hacen cosas opuestas, así que conviene no confundirlas nunca. A una ya la conoces, la energía oscura, que empuja, que separa, que acelera la expansión del cosmos. Pero esa cuarta parte larga del universo, que mencioné antes, ese 20 y tantos % del total, es algo completamente distinto. Se llama materia oscura. Y en lugar de empujar, atrae. En lugar de separar, agrupa. Su historia empezó hace casi un siglo, cuando los astrónomos se dieron cuenta de que las galaxias giraban mal. Una astrónoma midió con cuidado la velocidad a la que daban vueltas las estrellas dentro de las galaxias. Y encontró algo imposible. Las estrellas de los bordes, las más alejadas del centro, orbitaban demasiado rápido. Tan rápido que la gravedad de toda la materia visible no bastaba para sujetarlas. Tendrían que haber salido despedidas hacia el espacio hacía mucho tiempo, como un niño que se suelta de un tío vivo que gira demasiado deprisa. Pero ahí seguían, girando sin escaparse. La única forma de explicarlo era admitir que había muchísima más masa en esas galaxias de la que podíamos ver. Masa invisible. Una especie de armazón oculto, que no brilla, que no emite luz de ninguna clase, y que sin embargo tira de las estrellas con su gravedad y las mantiene en su sitio. Lo mismo apareció a mayor escala. Cuando los astrónomos pesaron cúmulos enteros de galaxias, las cuentas no salían. Las galaxias se movían tan rápido dentro del cúmulo que deberían haberse dispersado por el universo. Algo invisible las mantenía unidas. Otra vez, esa masa fantasma, ahora a una escala monstruosa. Hoy sabemos que la materia oscura no está hecha de lo mismo que tú.
No es polvo apagado, ni planetas oscuros, ni agujeros negros escondidos. Es otra cosa, algún tipo de partícula que todavía no hemos identificado, que atraviesa la materia normal casi sin tocarla, y que solo se delata por su gravedad. Llevamos décadas construyendo detectores enterrados bajo montañas para intentar atraparla, y de momento se nos escapa. Y aquí viene lo hermoso, lo que conecta con todo este video. La materia oscura es la que da forma al universo. En los primeros instantes tras el Big Bang, sus pequeñas concentraciones empezaron a atraer materia normal con su gravedad, sembrando los lugares donde después nacerían las galaxias. Con el tiempo, fue tejiendo una estructura gigantesca a lo largo y ancho del cosmos. Filamentos invisibles de materia oscura, de cientos de millones de años luz de longitud, conectados en nudos donde se apiñan miles de galaxias, separados por enormes vacíos casi desiertos. Los astrónomos lo llaman la red cósmica, y se parece asombrosamente a una red de neuronas o a las raíces de un hongo extendiéndose por la Tierra. Esa telaraña es el esqueleto del universo. Las galaxias no están repartidas al azar por el espacio. Cuelgan de esa red como gotas de rocío sobre una tela de araña. Y el mapa de 47 millones de galaxias de DESI no solo mide la energía oscura, también dibuja esa red, revela el esqueleto oscuro sobre el que se sostiene todo lo que brilla. Cruzando ese mapa con la forma en que la gravedad curva la luz, los científicos pueden incluso cartografiar directamente dónde está la materia oscura, pesando lo invisible a partir de cómo deforma lo visible. Así que párate a asimilar la situación completa. El 95% del universo está hecho de oscuridad. Una oscuridad que atrae y teje la materia oscura. Y otra oscuridad que empuja y dispersa, la energía oscura. Dos enigmas que no sabemos resolver, gobernando casi todo lo que existe. Y en medio, flotando en esa red, un 5% de materia luminosa, donde, por alguna razón, han aparecido las estrellas, los planetas y tú. Y aquí es donde un grupo de físicos hace una propuesta que pone nerviosos a muchos de sus colegas. Dicen que quizá llevamos décadas persiguiendo dos fantasmas equivocados, que quizá la materia oscura y la energía oscura sean dos síntomas de un mismo problema, mucho más profundo. Un problema con la teoría que usamos para medir la gravedad de todo el cosmos. Un problema con Einstein. La teoría de la gravedad de Einstein, la relatividad general, es una de las cumbres del pensamiento humano. Lleva más de un siglo superando todas las pruebas. Predice el movimiento de los planetas con una precisión exquisita. Predijo las ondas que se generan cuando chocan dos agujeros negros. Y décadas después, las detectamos, tal y como decían sus ecuaciones. En nuestro vecindario cósmico funciona de maravilla. Pero fíjate en un detalle que casi nadie menciona. Toda la evidencia de la materia oscura y toda la evidencia de la energía oscura vienen de lo mismo, de aplicar la relatividad general a escalas gigantescas, a galaxias enteras, a cúmulos, al universo completo. Asumimos que la gravedad de Einstein funciona exactamente igual en una galaxia de 100.000 años luz que en el sistema solar, y a partir de esa suposición deducimos que tiene que haber materia y energía invisibles para que las cuentas cuadren. ¿Y si esa suposición fallara? Esa es la pregunta que se hace un grupo minoritario, pero muy serio, de físicos. Quizá la gravedad funcione de forma distinta a la que predijo Einstein en las escalas más grandes, las del cosmos entero. Y si fuera así, entonces ese armazón invisible de las galaxias y esa aceleración del universo no harían falta explicarlos con sustancias fantasma. Saldrían solos, como consecuencia de una teoría de la gravedad más completa
que todavía no hemos terminado de escribir. Lo llaman gravedad modificada. Y aunque la mayoría de la comunidad sigue apostando porque la materia oscura y la energía oscura son reales, la posibilidad de que el problema esté en nuestra teoría de la gravedad no se ha podido descartar del todo. Es una espina clavada. Una pregunta de fondo que se niega a desaparecer. Lo fascinante es que DESI y los nuevos telescopios pueden poner esa idea a prueba. Porque la gravedad modificada y la energía oscura predicen cosas distintas. No solo sobre cómo se expande el universo, sino sobre la velocidad a la que crecen las estructuras dentro de él, sobre cómo se fue tejiendo esa red cósmica con el tiempo. Midiendo a la vez la expansión y el crecimiento de las galaxias, los científicos pueden distinguir si lo que ven encaja mejor con una sustancia nueva empujando, o con una gravedad que se comporta de otra manera a lo grande. El mismo mapa que mide la energía oscura sirve, de paso, para juzgar a Einstein. Detente en lo incómodo de todo esto. Después de un siglo de astronomía, después de mapear 47 millones de galaxias, nos enfrentamos a dos posibilidades, y las dos son humillantes. O el 95% del universo está hecho de sustancias invisibles que no sabemos atrapar ni nombrar. O nuestra mejor teoría de la gravedad, la joya de Einstein, la que creíamos casi perfecta, se nos rompe en las manos cuando la llevamos a la escala del cosmos. No hay una tercera opción cómoda. Mires por donde mires, hay un agujero enorme en lo que creíamos saber. Pero llamémosla como la llamemos, sustancia del vacío o grieta en la gravedad de Einstein, una cosa está fuera de duda. Algo acelera el universo. Algo lo empuja hacia afuera con más fuerza cada año que pasa. Y de cómo se comporte ese algo, con el tiempo depende, literalmente, cómo termina todo lo que existe. Empecemos por el final, que durante 25 años dimos por seguro. Si la energía oscura es constante, el destino del cosmos no tiene vuelta atrás. Y es uno de los finales más solitarios que puedas imaginar. Sigue el hilo conmigo, porque vale la pena verlo entero. Una energía oscura constante significa expansión acelerada para siempre. Eternamente. Cada vez más rápido. Las galaxias lejanas se alejan de nosotros a velocidades crecientes, y como el propio espacio se estira entre ellas y nosotros, llega un punto en que se alejan más rápido de lo que su luz puede recorrer la distancia que crece. Cuando eso ocurre, desaparecen. Para siempre. Su luz deja de llegar y no vuelve nunca. Dentro de unos 100.000 millones de años, todas las galaxias que hoy vemos en el cielo, los miles de millones de galaxias de todos los telescopios, se habrán esfumado más allá de ese horizonte. Un astrónomo de aquel futuro lejano mirará al cielo y solo verá las pocas estrellas de su propia galaxia. Todo lo demás, oscuro, vacío, como si el universo entero hubiera sido siempre una única isla de luz flotando en una negrura infinita. Esos seres no tendrían forma de saber que existió el Big Bang. La prueba se habría borrado del cielo. Y eso es solo el principio del final. Después, las estrellas empiezan a morir. El gas del que nacen estrellas nuevas se agota. Las últimas estrellas se consumen, se apagan una a una, hasta que la última de todas parpadea por última vez. La galaxia queda a oscuras, llena de cadáveres estelares. Enanas blancas que se enfrían, estrellas de neutrones, agujeros negros. Después se desmoronan hasta los átomos. En escalas de tiempo tan absurdamente largas que los ceros pierden el sentido. Hasta la propia materia se descompone. Y al final, hasta los agujeros negros, los objetos más resistentes del universo, se evaporan lentamente, gota a gota, hasta no dejar nada. Lo que queda es un universo en expansión eterna, frío, oscuro
y vacío, sin estrellas, sin estructura, sin energía aprovechable para hacer absolutamente nada. Una sopa fría y dispersa de partículas, alejándose unas de otras hasta el infinito, a una temperatura rozando el cero absoluto, durante el resto de la eternidad. Los físicos lo llaman la muerte térmica, el gran frío. Ese era el final, el que dimos por seguro durante 25 años. Un final sin fuego y sin estruendo. Algo más triste que cualquier explosión. Un olvido lento, silencioso, irreversible. El universo apagándose como una brasa que nadie volverá a avivar. Y aquí está la parte de ese final que casi nadie cuenta. Esa cuenta atrás ya ha empezado. Ahora mismo, mientras escuchas esto. Solemos pensar en el destino del universo como algo lejanísimo, reservado para dentro de cantidades de tiempo que no significan nada para nosotros. Pero la expansión acelerada tiene una consecuencia que está ocurriendo en tiempo real, esta misma noche, sobre tu cabeza. Y cuando la entiendes, miras el cielo de otra manera. Recuerda cómo funciona la aceleración. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros, porque hay más espacio estirándose entre ella y la Tierra. A partir de cierta distancia, las galaxias se alejan tan deprisa que su velocidad de huida supera incluso a la velocidad de la luz. No porque se muevan rápido a través del espacio, sino porque el propio espacio entre nosotros y ellas crece más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Piensa en lo que eso implica. Para esas galaxias, ningún mensaje que enviáramos hoy las alcanzaría jamás. Ninguna nave, ni siquiera una nave imposible, que viajara a la velocidad de la luz, podría llegar nunca hasta ellas. La distancia crece demasiado rápido. Una nave de luz lanzada esta noche hacia una de esas galaxias vería su destino huir para siempre, alejándose más rápido de lo que ella puede acercarse, durante toda la eternidad. Y no son 4 galaxias remotas. Son casi todas. Se calcula que más del 90% de las galaxias que podemos ver con nuestros telescopios ya están fuera de nuestro alcance para siempre. Las vemos porque su luz antigua todavía nos llega desde cuando estaban más cerca. Pero ir hacia ellas, tocarlas, enviarles una señal, es ya imposible. Están al otro lado de una frontera que no se puede cruzar. Una frontera invisible, pero absoluta. Y la frontera avanza. Cada momento que pasa, la aceleración empuja a más galaxias por encima de ese límite. Una a una, en silencio, van cruzando la línea de no retorno. Y cuando una galaxia la cruza, se pierde de nuestro futuro para siempre. Esa puerta no se vuelve a abrir. Ese mundo, con sus cientos de miles de millones de estrellas y quién sabe qué más, queda fuera de nuestro alcance por el resto del tiempo. El universo en aceleración es, literalmente, una cuenta atrás. Le impone a cualquier civilización un plazo, una ventana de tiempo, larga pero finita, para asomarse al cosmos antes de que el cosmos se disperse demasiado como para alcanzarlo. Y nosotros nacimos, en términos cósmicos, cerca de la hora de cierre. Lo bastante tarde como para que la mayor parte del universo ya esté fuera de nuestro alcance. Y lo bastante pronto como para verlo todavía, marchándose en la luz que aún nos llega. Esa noche estrellada que te parece eterna, está, en realidad, vaciándose. Despacio, en una escala de tiempo que no notarás en tu vida, pero sin pausa. Cada lucecita del cielo profundo es un sitio al que ya no podemos ir, retrocediendo, apagándose en un reloj cósmico que empezó a correr hace miles de millones de años y no se detiene. Y aquí es donde esta historia te toca de verdad. Porque todo ese plazo, toda esa cuenta atrás, depende de cómo se comporte la energía oscura. Si es constante, como creímos, el plazo es fijo, implacable, y las puertas seguirán cerrándose al ritmo previsto
hasta que el cielo quede vacío. Pero si la energía oscura se está debilitando, esa misma posibilidad que Desi ha puesto sobre la mesa, entonces quizá las puertas se cierren más despacio de lo que pensábamos. Quizá el plazo no sea el que creíamos. El carácter de ese único número no decide solo cómo termina todo en abstracto. Decide cuánto del universo sigue, en principio, a nuestro alcance. Y todo, absolutamente todo ese destino, dependía de una única suposición: de que la energía oscura sea de verdad constante, de que ese número no cambie nunca. Quita esa suposición, y el final entero se desmorona. Resulta que la energía oscura constante era solo una de las opciones sobre la mesa, la más simple, la más cómoda, pero no la única. Todo se reduce a una sola cifra. Los físicos la llaman, de forma muy poco poética, el parámetro doble U. No hace falta que recuerdes la letra. Lo que importa es lo que mide: el carácter de la energía oscura. Si ese número cambia, cambia el destino del universo. Si doble U vale exactamente -1, la energía oscura es constante. Es la idea de Einstein. La densidad del vacío nunca varía. La expansión acelera para siempre. Y el universo termina en el gran frío que acabo de describirte. Pero doble U podría ser un poco distinto. Y aquí se abren mundos. Si la energía oscura no fuera exactamente constante, sino que se debilitara con el tiempo, el futuro se vuelve incierto de golpe. Una energía oscura que pierde fuerza podría dejar de acelerar el universo. Podría incluso permitir que la gravedad recupere el mando en un futuro lejano. Y si llegara a debilitarse lo suficiente, o incluso a volverse atractiva en lugar de repulsiva, la expansión podría frenarse, detenerse y dar marcha atrás. Todo el cosmos cayendo de vuelta hacia adentro, colapsando hacia un único punto incandescente, miles de millones de años después de haber salido de uno parecido. El gran colapso. El final que los cosmólogos de los 90 creían posible, regresando por la puerta de atrás. Y hay una tercera opción, la más violenta de todas. Si la energía oscura, en lugar de debilitarse, se hiciera cada vez más fuerte con el tiempo, el resultado sería una pesadilla. Esa versión tiene nombre propio: energía fantasma. Una energía oscura que gana intensidad sin parar arrastraría el universo hacia una aceleración desbocada, infinita. Primero se desgarrarían los cúmulos de galaxias. Después, las galaxias individuales se romperían, lanzando sus estrellas en todas direcciones. Después, los sistemas solares se desharían, los planetas arrancados de sus órbitas. Y al final, en los últimos instantes, la propia fuerza que une a los átomos cedería, y la materia se desintegraría hasta el nivel más fundamental. El espacio mismo, rasgándose. Los físicos lo llaman el gran desgarro. 3 finales radicalmente distintos: el gran frío, el gran colapso, el gran desgarro. Y cuál de los 3 le espera al universo depende, por completo, de esa única cifra: de si la energía oscura se mantiene constante, se debilita o se fortalece con el paso del tiempo. Durante 25 años, toda la evidencia apuntaba a que era constante, al gran frío. Pero medir esa cifra con la precisión necesaria para estar seguros era endiabladamente difícil. Hacía falta cartografiar el universo entero, a lo largo de miles de millones de años, con un detalle que ningún instrumento había alcanzado nunca. Hasta que alguien construyó la máquina capaz de hacerlo. En la cima de una montaña del desierto de Arizona, dentro de la cúpula blanca de un viejo observatorio, hay un telescopio de 4 metros que lleva décadas mirando al cielo. Se llama Telescopio Mayal. Y hace unos años lo transformaron en algo nuevo, en un instrumento con una misión única, casi obsesiva. Le instalaron un corazón nuevo, 5.000 pequeños robots. Cada uno de esos 5.000 robots
controla una fibra óptica fina como un cabello. Y cada noche, antes de empezar a observar, los robots se reposicionan, moviéndose todos a la vez en una coreografía perfecta, para apuntar cada fibra a un objeto concreto del cielo. Una galaxia aquí, un cuásar allá, 5.000 objetivos a la vez. Una sola exposición captura la luz de 5.000 galaxias simultáneamente. Descompone esa luz en sus colores y mide con precisión a qué distancia está cada una. Le pusieron un nombre que dice exactamente para qué nació. Instrumento espectroscópico de energía oscura. DESI, por sus siglas. No es un telescopio para sacar fotos bonitas del cosmos. Es una máquina de medir distancias a escala industrial, diseñada con un objetivo declarado desde el primer día: medir la energía oscura mejor que nadie en la historia. Y su plan era ambicioso hasta lo demencial. Cartografiar las posiciones tridimensionales de decenas de millones de galaxias y cuásares, repartidas por miles de millones de años de historia cósmica. Construir el mapa del universo más grande jamás hecho. No un mapa plano del cielo, sino un mapa con profundidad, con tiempo, capaz de mostrar cómo cambió el ritmo de la expansión a lo largo de la vida entera del cosmos. 5 años. Esa era la misión. 5 años de noches despejadas sobre el desierto, robot a robot, galaxia a galaxia, acumulando el catálogo más detallado que la humanidad ha trazado de su propio universo. Detente un momento en la magnitud de lo que acabo de describir, porque es fácil decir 5 años de observación y no captar lo que hay detrás. El telescopio que sostiene todo esto no es nuevo. Lleva medio siglo sobre esa montaña. Es un veterano, una máquina de otra época a la que, en lugar de jubilar, le dieron una misión completamente nueva y la convirtieron en el instrumento más ambicioso de su historia. Y dentro de él trabajan esos 5.000 pequeños robots, cada uno con su fibra óptica, reposicionándose todos a la vez entre exposición y exposición en cuestión de segundos. Una coreografía silenciosa y precisa, repetida miles de veces cada noche, durante años, en la oscuridad del desierto. Detrás de esa máquina no hay un genio solitario garabateando ecuaciones. Hay cientos de personas repartidas por instituciones de medio mundo, coordinándose durante años. Gente que diseñó los robots, gente que calibró las fibras, gente que pasó noches enteras vigilando que todo funcionara, gente que escribió los programas capaces de colocar cada una de esas decenas de millones de galaxias en su sitio exacto dentro del mapa. La imagen romántica del astrónomo mirando solo por un ocular quedó atrás hace mucho. La cosmología moderna es una obra coral, un esfuerzo de miles de manos sostenido durante años para arrancarle al cielo una sola respuesta. Y el río de datos que generaron es difícil de imaginar. Decenas de millones de espectros. Cada espectro, la luz de una galaxia descompuesta en sus colores, una huella que revela a qué distancia está y a qué velocidad se aleja. Es, con diferencia, el mayor catálogo de este tipo jamás reunido. Un censo del universo a una escala que ninguna generación anterior pudo ni soñar. Pero hay algo en ese mapa, todavía más asombroso que su tamaño. Algo que cambia por completo lo que estás mirando cuando lo miras. Y tiene que ver con la naturaleza de la propia luz. La luz no viaja instantáneamente. Va rápida, rapidísima, pero su velocidad es finita. Tarda. Así que cuando miras una galaxia lejana, no la ves como es ahora. La ves como era cuando su luz salió hacia ti, hace millones o miles de millones de años. Esa luz ha estado viajando por el espacio todo ese tiempo, cruzando el vacío, para terminar cayendo esta noche sobre una fibra óptica en Arizona. Lo que registra el telescopio es un mensaje del pasado. Un fósil de luz.
Piensa en lo que eso significa para el mapa de Desi. No es una fotografía del universo tal y como es hoy. Es imposible que lo sea. Cada punto de ese mapa muestra su galaxia en una época distinta del pasado, según lo lejos que esté. Las galaxias cercanas aparecen casi como son ahora. Las intermedias, como eran hace miles de millones de años. Y las más lejanas, los cuásares del borde del mapa, brillan tal y como brillaban cuando el universo era joven, mucho antes de que existieran el Sol, la Tierra o cualquier cosa que puedas tocar. Su luz es más antigua que el suelo que pisas. El mapa entero es, en realidad, una máquina del tiempo. Una sola imagen que contiene, a la vez, 11.000 millones de años de historia cósmica. Como un cilindro de hielo perforado en un glaciar, donde cada capa guarda un invierno distinto, el mapa de Desi guarda en cada anillo de distancia una época diferente del universo. Cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo viajas. La profundidad en el cosmos es pasado. Y eso es precisamente lo que hace falta para responder a la pregunta de este video. Para saber si la energía oscura cambia con el tiempo, no sirve una foto del universo de hoy. Hace falta exactamente esto: un registro de toda su historia, leído en la luz, capa a capa, época a época. Una grabación del Sedmezhutz cosmos entero desde casi su nacimiento hasta ahora. Desi no fotografió el universo, lo excavó, perforó un cilindro a través del tiempo y lo dejó al descubierto para que pudiéramos leerlo. Y entre todas esas capas, escondida en la forma en que la expansión se fue acelerando época tras época, estaba la respuesta que llevábamos décadas buscando. Pero para entender qué buscaba Desi en ese mapa, tienes que conocer el truco que usa para medir. Y ese truco es una de las ideas más hermosas de toda la física. Una regla de medir grabada en el cosmos por el mismísimo Big Bang. Para medir cómo se expande el universo, necesitas una regla. Una distancia conocida, fija, grabada en alguna parte del cielo, que puedas comparar a distintas épocas. Y resulta que esa regla existe. La fabricó el universo recién nacido, en sus primeros instantes. Vuelve atrás, hasta los 380.000 años después del Big Bang. Antes de ese momento, el cosmos era una bola de fuego, tan caliente y tan densa que ni siquiera existían los átomos completos. Era una sopa de partículas cargadas y luz, todo mezclado, presionando hacia afuera. En esa sopa, las pequeñas zonas un poco más densas que el resto empezaban a colapsar por su propia gravedad. Pero al comprimirse, la presión de la luz las empujaba de vuelta hacia afuera. Y así, con presión y rebote, se generaban ondas. Ondas de sonido reales, viajando a través del plasma del universo entero, expandiéndose desde cada grumo de materia como las ondas circulares que deja una piedra al caer en un estanque. Esas ondas viajaron a una velocidad altísima durante 380.000 años. Y entonces, de golpe, se congelaron. Porque al cumplir esa edad, el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran los primeros átomos. La sopa de partículas cargadas se volvió gas neutro, la luz quedó libre, y las ondas de sonido, sin el plasma que las transmitía, se detuvieron en seco. Cada onda quedó paralizada justo donde estaba, dibujando una cáscara esférica de materia ligeramente más densa, a una distancia fija de su grumo original. Esa distancia, el radio al que llegaron todas aquellas ondas antes de congelarse, es siempre la misma. Unos 500 millones de años luz. Es una longitud impresa en el universo entero, idéntica en todas partes, fijada por la física del cosmos recién nacido. Y aquí está lo asombroso. Esas cáscaras de materia más densa fueron, con el tiempo,
lugares ligeramente preferentes para formar galaxias. Así que todavía hoy, miles de millones de años después, las galaxias del universo conservan un eco de aquellas ondas. Si mides las distancias entre galaxias a lo largo y ancho del cosmos, encuentras que hay una separación que se repite un poco más a menudo de lo normal. Esos mismos 500 millones de años luz. El fósil de un sonido que se apagó al principio de los tiempos. Eso es lo que mide DESI. Esa regla. Esa longitud fija grabada en la distribución de las galaxias. Como conocemos su tamaño verdadero, podemos comparar cómo de grande se ve esa regla a distintas distancias, en distintas épocas del universo. Y de cómo cambia su aspecto época tras época, deducimos con una precisión brutal cómo se fue expandiendo el cosmos a lo largo de su historia entera. Una regla de 500 millones de años luz, tallada por el Big Bang, leída por 5.000 robots en un desierto. Esa era la herramienta. Y durante 5 años, DESI la usó para hacerle al universo la pregunta más difícil de la cosmología. ¿Es la energía oscura de verdad constante? En 2025 llegó la primera respuesta parcial. Y nadie estaba preparado para lo que dijo. En 2025, el equipo de DESI publicó el análisis de sus primeros años de observación. Todavía no era el mapa completo. Era una parte. Pero ya era el mayor catálogo tridimensional de galaxias que existía, con millones de objetos colocados en su sitio a lo largo de miles de millones de años. Cogieron esa regla cósmica, las ondas sonoras fósiles, y la midieron época tras época. Reconstruyeron cómo se había expandido el universo. Y luego compararon esa historia de la expansión con lo que predecía el modelo estándar, el de la energía oscura constante. La mayor parte cuadraba a la perfección. Por separado, los datos de DESI todavía eran perfectamente compatibles con una energía oscura constante. El viejo modelo seguía en pie. Pero cuando los investigadores combinaron su mapa con las otras grandes mediciones del cosmos, el fondo de microondas, las supernovas lejanas, algo empezó a torcerse. La mejor explicación de todos los datos juntos ya no era una energía oscura que se mantiene constante. Era una energía oscura que cambia, que evoluciona con el tiempo. Y no de cualquier manera. Los números sugerían que había sido más intensa en el pasado y se estaba debilitando a medida que el universo envejecía. Justo la posibilidad que durante años había sido una nota al pie, la que conectaba con el problema de la coincidencia, la que nadie se había tomado del todo en serio. El efecto era pequeño, sutil, la clase de desviación que un físico curtido mira con una ceja levantada y mucha desconfianza. Podía ser una fluctuación estadística, de esas que aparecen y se esfuman cuando llegan más datos. Podía esconder un error sistemático, algún detalle mal entendido en cómo se calibran las supernovas o en cómo se combinan los distintos catálogos. Nadie en su sano juicio iba a tirar 25 años de modelo estándar por un indicio así. Y los propios investigadores de DESI fueron los primeros en decirlo. Lo presentaron con toda la cautela del mundo. Una pista interesante, un hueso para roer. Nada más, por ahora. Pero la pista tenía una cualidad que la hacía difícil de ignorar. No venía de una sola medición. Venía de varias formas independientes de mirar el universo, apuntando todas, suavemente, en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que esperarías ver si estuviera empezando a asomar algo real. Así que la comunidad hizo lo único sensato. Esperar. Esperar al mapa completo. Esperar los 5 años enteros de DESI, con muchas más galaxias, mucha más precisión, mucho menos margen para el azar. Si la grieta era ruido, más datos la borrarían. Si era real, más datos la harían crecer. El veredicto llegó en 2026. Antes de contarte lo que dijo el mapa completo, tengo que explicarte una cosa, porque sin ella el resto pierde fuerza.
tengo que explicarte qué significa, para un físico, estar seguro de algo. En la física de partículas y en la cosmología, no basta con que un resultado parezca convincente. No basta con que la gráfica se vea bonita. Existe un listón, un umbral numérico que separa una pista interesante de un descubrimiento que puedes anunciarle al mundo. Y ese listón es altísimo a propósito, porque la historia está llena de señales emocionantes que resultaron ser nada. El listón se mide en una escala de desviaciones. Cuanto más alto, menos probable es que tu resultado sea una casualidad. Una desviación de 3 sobre esa escala suena a mucho, pero en realidad significa que todavía hay una posibilidad nada despreciable de que todo sea fruto del azar. Demasiado riesgo. Por eso, la regla de oro, el estándar sagrado para declarar un descubrimiento de verdad, está en 5. 5 desviaciones. A ese nivel, la probabilidad de que el resultado sea pura casualidad es de aproximadamente 1 entre 3,5 millones. Solo entonces los físicos se permiten decir, con todas las letras, que han encontrado algo nuevo. Recuerda ese número. 5. Es el muro que la energía oscura cambiante tiene que cruzar para dejar de ser una sospecha y convertirse en una revolución. Porque la primera pista, la de 2025, andaba muy por debajo. Estaba en el territorio incómodo donde un resultado es lo bastante fuerte como para quitarte el sueño, pero demasiado débil como para apostar tu carrera por él. El territorio donde nacen tanto los grandes descubrimientos como los grandes ridículos. Y la única forma de saber en cuál de los dos terminaría era con más datos. Deci tenía esos datos en camino. El mapa completo. 5 años. Y cuando por fin lo terminaron, en 2026, la pregunta dejó de ser teórica. En 2026, Deci cerró su misión principal. Los 5 años enteros de observación, noche tras noche sobre el desierto, habían quedado plasmados en un único mapa. 47 millones de galaxias y cuásares, cada uno colocado en su posición tridimensional exacta. Cada uno un punto de luz que viajó durante una eternidad para terminar registrado en una fibra óptica de Arizona. Juntos forman el mapa del universo más grande y más detallado que ha trazado nuestra especie en toda su historia. 11.000 millones de años de cosmos desplegados ante nuestros ojos. Y el equipo hizo algo más que mirar su propio mapa. Hicieron lo que se debe hacer cuando una sospecha está en juego. La atacaron desde todos los ángulos posibles. Tomaron las ondas sonoras fósiles de Deci y las combinaron con las otras 3 grandes formas, completamente independientes, de medir el universo. La primera, el fondo cósmico de microondas. La fotografía del universo bebé, a sus 380.000 años, que nos dice con enorme precisión de qué estaba hecho el cosmos al principio y cómo ha evolucionado desde entonces. La segunda, las supernovas de tipo 1A. Las mismas velas estándar que destaparon todo esto en 1998, ahora medidas por miles, en catálogos enormes, llegando más lejos y con más cuidado que nunca. Y la tercera, la forma en que la gravedad curva la luz. Cuando la luz de una galaxia muy lejana pasa cerca de una gran masa, su trayectoria se desvía, y la imagen que nos llega aparece ligeramente distorsionada. Midiendo esas distorsiones por todo el cielo, se puede cartografiar dónde está la materia, incluida la materia oscura, y cómo ha ido agrupándose a lo largo del tiempo. 4 métodos. 4 testigos distintos del mismo universo, cada uno con sus propios errores, sus propias trampas, sus propias formas de equivocarse. Si los 4 coinciden en algo, ese algo es difícil de descartar como un fallo de uno solo. Y los 4, juntos, contaron la misma historia que había susurrado la primera pista, solo que esta vez más fuerte. Por separado,
el mapa de Desi todavía cabía dentro del viejo modelo. Una energía oscura constante seguía siendo una explicación posible para sus datos en solitario. Pero al sumar los 4 testigos, el modelo de la constante empezó a crujir. Y un modelo distinto, uno donde la energía oscura cambia con el tiempo, encajaba mejor con todo el conjunto de la evidencia. No solo cambia, se debilita. Los datos apuntaban a que, en el universo joven, la energía oscura empujaba con más fuerza que hoy. Y que esa fuerza ha ido aflojando a medida que el cosmos envejece. La constante de Einstein, esa cifra que dábamos por inmutable desde el principio de los tiempos, llevaba miles de millones de años bajando despacio sin que nos diéramos cuenta. Y la señal se había hecho más robusta. Dependiendo de qué catálogo de supernovas entrara en el cálculo, la preferencia por una energía oscura, cambiante, rondaba ahora entre casi 3 y más de 4 desviaciones en esa escala de certeza. Todavía por debajo del muro de 5. Todavía sin alcanzar el rango sagrado del descubrimiento. Pero subiendo, acercándose. Lo bastante fuerte como para que ya nadie pudiera mirar a otro lado y achacarlo todo al azar. Para un campo entero que llevaba 25 años construido sobre la idea contraria, aquello fue un terremoto silencioso. Lo que en 2025 había sido una pista curiosa, en 2026 se había convertido en una grieta seria en los cimientos del modelo estándar de la cosmología. Una grieta que se ensanchaba con cada año de datos, en lugar de cerrarse. Y la pregunta que muchos habían apartado durante décadas regresó al centro de la mesa, exigiendo respuesta. Si la energía oscura no es constante, si de verdad se está debilitando con el tiempo, entonces todo lo que dimos por escrito sobre el final del universo se queda sin base. Detente otra vez. Porque lo que viene ahora es lo que de verdad te afecta a ti, aunque ocurra en escalas de tiempo imposibles. Aquí tienes que saber algo, que vuelve esta historia mucho más inquietante. La grieta de la energía oscura no apareció en un modelo perfecto que funcionaba sin problemas. Apareció en un modelo que ya llevaba años arrastrando otra herida abierta. Una segunda grieta, en un sitio completamente distinto, que nadie ha conseguido cerrar. Tiene que ver con la velocidad a la que se expande el universo hoy. Un número que parece sencillo, pero que se ha convertido en una de las mayores fuentes de dolor de cabeza de la física moderna. Hay 2 formas de medir esa velocidad de expansión, y las 2 llevan años dando resultados distintos. La primera mira el universo cercano, el de aquí y ahora. Usa estrellas concretas, faros conocidos, y las supernovas de tipo 1A para medir directamente a qué ritmo se alejan las galaxias de nuestro entorno. Es una medición del presente, de lo que el universo está haciendo justo ahora. La segunda mira el universo más antiguo. Parte del fondo de microondas, de esa fotografía del cosmos recién nacido, y usa el modelo estándar para calcular, a partir de 1992, cómo era el universo entonces, a qué velocidad debería estar expandiéndose hoy. Es una predicción que viaja desde el principio de los tiempos hasta el presente. Las 2 mediciones deberían dar exactamente el mismo número. El universo solo tiene una velocidad de expansión. Pero no coinciden. La medición del universo cercano da un valor claramente más alto que la del universo antiguo. Y la diferencia no se ha encogido con los años. Al contrario, a medida que las 2 técnicas se han vuelto más y más precisas, en lugar de acercarse, se han separado. El desacuerdo se ha hecho tan sólido que ha cruzado ese muro de 5 desviaciones del que te hablaba. En el lenguaje de la física, eso ya no es una casualidad. Es un conflicto real entre lo que el universo joven predice y lo que el universo actual hace. Los físicos lo llaman
la tensión de Hubble. Y llevan años intentando resolverla sin éxito. Han revisado las mediciones 100 veces. Han buscado errores por todas partes. El desacuerdo se niega a desaparecer. Ahora junta las dos cosas. Por un lado, el universo se expande hoy más rápido de lo que el modelo estándar predice. Por otro, Deci sugiere que la energía oscura, el motor de esa expansión, no es constante como decía el modelo. Dos grietas. Dos lugares distintos donde el modelo de concordancia, esa receta que cuadraba con todo durante 25 años, empieza a fallar a la vez. Puede que sean dos problemas sin relación, dos casualidades incómodas. O puede que sean dos síntomas de lo mismo. Dos pistas de que falta una pieza grande en nuestra comprensión del cosmos. Una pieza que todavía no hemos sabido ver. Y si esa pieza existe, encontrarla sería el mayor avance en física fundamental en un siglo. Por eso te decía al principio que algunos científicos creen que estamos al borde de una revolución comparable a la de Einstein. Porque cuando un modelo que lo explicaba todo empieza a crujir por dos sitios a la vez, la historia de la ciencia dice que algo grande está a punto de cambiar. Si te está volando la cabeza tanto como a mí, hazme un favor rápido y suscríbete al canal. Las historias que la ciencia todavía no ha cerrado, las que se están decidiendo ahora mismo, con telescopios encendidos y datos llegando cada mes, las vamos a seguir aquí de cerca hasta el final. Y este final aún no se ha escrito. Volvamos al premio gordo, a lo que de verdad está en juego cuando hablamos de si la energía oscura cambia o no. Está en juego el final de todo lo que existe. Durante 25 años, ese final estuvo escrito. El gran frío, la larga oscuridad, un universo expandiéndose para siempre hasta apagarse en un vacío helado. Lo dabas por hecho cada vez que mirabas una noche estrellada, aunque no lo supieras. Era el destino que se desprendía de una energía oscura constante. Pero si la energía oscura se está debilitando, ese destino deja de estar garantizado. Y la última página del universo vuelve a quedar en blanco. Piénsalo despacio. Una energía oscura que pierde fuerza con el tiempo es una energía oscura que, en un futuro lejanísimo, podría dejar de dominar el cosmos. La aceleración podría frenarse. La gravedad de toda la materia del universo, esa fuerza paciente que nunca suelta, podría recuperar terreno. Y en algunos de los escenarios que los físicos están explorando con estos nuevos datos, la expansión no solo se frena, se detiene y se invierte. El universo entero empezaría a contraerse, las galaxias acercándose en lugar de huir, todo cayendo de vuelta hacia un único punto incandescente. El gran colapso. El final con fuego que creíamos descartado, regresando a la mesa. No te estoy diciendo que eso vaya a pasar. Que quede clarísimo. La señal aún no ha cruzado el muro de 5 desviaciones, y predecir el destino último del cosmos a partir de un indicio todavía frágil sería una temeridad. Los propios científicos avisan de que estas extrapolaciones hacia el futuro son terreno resbaladizo. Hablamos de escalas de tiempo que aplastan cualquier intuición humana, decenas de miles de millones de años. Pero el fondo del asunto es real, y es vertiginoso. Hasta hace muy poco creíamos conocer cómo termina el universo. Lo teníamos cerrado, y un mapa de 47 millones de galaxias acaba de reabrir la pregunta. El final del cosmos volvió a ser una incógnita. Y la cifra que lo decide, ese carácter de la energía oscura, está justo ahora siendo medida, refinada, discutida, por los instrumentos más potentes que hemos construido jamás. Y aquí es donde la historia tendría que llegar a su clímax. Donde tocaría decir que estamos a las puertas de una revolución, que la energía oscura es dinámica, que el final del universo será otro distinto del que pensábamos.
Salvo que en mayo de este año apareció un detalle pequeño, técnico, casi escondido. Y ese detalle amenaza con derrumbar la historia entera, porque plantea una posibilidad que da más miedo que cualquier final del universo. La posibilidad de que la grieta nunca estuviera en el cosmos. En mayo de este año, un grupo de investigadores decidió hacerle al universo una pregunta distinta. No se preguntaron si la energía oscura estaba cambiando. Se preguntaron algo mucho más incómodo. Una de esas preguntas que un científico solo formula cuando ya no le queda más remedio. Se preguntaron si los datos eran fiables. Para entender lo que encontraron, tienes que recordar de dónde sale la señal. Sale de combinar dos tipos de medición completamente distintos. Por un lado, las supernovas, que miden la distancia a partir del brillo. Cuanto más apagada se ve una vela estándar, más lejos está. Por otro, las ondas sonoras fósiles que mide DESI, que calculan la distancia a partir del tamaño aparente de esa regla cósmica. Cuanto más pequeña se ve la regla, más lejos está. Dos formas de medir lo mismo: el brillo y el tamaño. Y aquí viene la clave. En un universo normal, esas dos mediciones están atadas la una a la otra por una relación matemática exacta. Una regla profunda de la física que se cumple siempre que la luz viaje en línea recta por el espacio y no se pierdan fotones por el camino. La distancia que sacas midiendo el brillo y la distancia que sacas midiendo el tamaño tienen que encajar de una forma muy concreta. Es una de esas leyes tan básicas que casi nadie se molesta en comprobarla. Se da por hecha. Estos investigadores la comprobaron. Cogieron los datos y verificaron si el brillo y el tamaño contaban exactamente la misma historia sobre las distancias del universo. Y encontraron un pequeño desajuste. Las dos formas de medir no terminaban de cuadrar. Una grieta dentro de la grieta. Por sí solo, ese desajuste ya sería curioso. Pero lo que lo convertía en algo serio era dónde aparecía. El desajuste entre el brillo y el tamaño surgía justo en las mismas distancias, en las mismas épocas, donde surgía la señal de la energía oscura cambiante. Las dos anomalías estaban enganchadas, cosidas. Aparecían y desaparecían juntas, como dos sombras del mismo objeto. Y eso cambia por completo la lectura de la historia. Porque si la señal de energía oscura cambiante viene acompañada, paso a paso, de un fallo en la forma en que el brillo y el tamaño deberían encajar, entonces hay una explicación alternativa que no requiere reescribir la física. Una explicación mucho más mundana, y por eso mismo mucho más probable. Que el problema esté en las propias mediciones. Que en algún punto de la cadena, en cómo se calibra el brillo de las supernovas, en cómo se modela la regla cósmica, en cómo se combinan dos catálogos que se construyeron de maneras distintas, se haya colado un error sistemático, un sesgo, una pequeña deformación que al juntar los datos se disfraza de energía oscura evolucionando. Léelo despacio, porque es lo más vertiginoso de todo este video. Durante meses, una parte de la comunidad creyó que estábamos a punto de descubrir una física nueva, algo más allá de Einstein, la mayor revolución en un siglo. Y puede que lo que estemos viendo, en realidad, sea un defecto en nuestros propios instrumentos. Una huella de dedo en la lente del telescopio con el que miramos el cosmos. El universo, quizá, no nos estaba mintiendo. Quizá nos estábamos mintiendo nosotros, sin saberlo, en la forma de leer su luz. Los autores de ese análisis fueron muy claros con su conclusión. Dijeron que, a la vista de este desajuste, declarar que la energía oscura evoluciona sería prematuro. Que antes de anunciar una revolución, hay que descartar que toda la señal sea un artefacto de cómo estamos midiendo. Y por ahora, esa posibilidad sigue completamente sobre la mesa.
Así que mira dónde nos deja todo esto. En un cuchillo. En el filo exacto entre dos mundos. Tenemos un conjunto de datos, el mejor que hemos reunido jamás, sobre la expansión del 1900 universo. Y ese conjunto de datos admite dos lecturas radicalmente distintas, las dos compatibles con lo que vemos. En la primera lectura, la energía oscura es dinámica. Cambia con el tiempo. Fue más fuerte y se está debilitando. Si esa lectura es la correcta, hay que reescribir el capítulo más profundo de la cosmología, repensar qué es el 70% del universo, y aceptar que el destino del cosmos es distinto del que creíamos. Sería el mayor avance en física fundamental desde hace generaciones. Un nuevo Einstein, esperando en alguna pizarra. En la segunda lectura, la energía oscura es constante, exactamente como pensábamos. La señal que tanto nos ha emocionado es el fantasma de un error de medición. Un sesgo escondido en cómo combinamos supernovas y ondas sonoras. Si esa lectura es la correcta, no hay revolución. Hay una lección de humildad, una tabla de calibración que corregir y un modelo estándar que sale magullado pero en pie. Y lo más difícil de asimilar es esto. Ahora mismo, nadie en la Tierra puede decir cuál de las dos lecturas es la verdadera. La señal sigue por debajo del muro de 5 desviaciones. Está en ese territorio gris donde un resultado es lo bastante fuerte para ilusionar y demasiado débil para confiar. Y la grieta dentro de la grieta, ese desajuste entre el brillo y el tamaño, mantiene viva la sospecha de que todo podría ser un espejismo. La historia de la ciencia está llena de los dos desenlaces, y por eso los físicos son tan cautos. Está llena de revoluciones reales. La propia expansión acelerada de 1998 era verdad, por más increíble que sonara, y cambió la cosmología para siempre. Cuando los datos insisten, cuando la señal crece y resiste todos los intentos de tumbarla, a veces el universo de verdad te está enseñando algo nuevo. Pero también está llena de falsas alarmas espectaculares. Hace años, un experimento anunció haber detectado partículas viajando más rápido que la luz. Algo que habría destrozado la física entera. El mundo contuvo el aliento durante meses. Al final, el culpable resultó ser un cable de fibra óptica mal conectado. Un cable suelto. En otra ocasión, un equipo anunció haber visto las huellas del primer instante del universo, ecos del Big Bang mismo. Tampoco era verdad. Era polvo de nuestra propia galaxia, contaminando la señal. Las dos veces, gente brillante, con instrumentos extraordinarios, confundió un defecto de medición con un descubrimiento histórico. Por eso, el desajuste de mayo importa tanto. Porque es exactamente la clase de pista que separa una de esas dos historias de la otra. Y ahora mismo, con los datos que tenemos, podría caer de cualquiera de los dos lados. ¿Estamos mirando el principio de una revolución o el reflejo de nuestro propio error? Esa es la pregunta. Y la respuesta no está en una pizarra ni en un debate. Está en más datos. Lo bueno, lo esperanzador, es que esta no es una de esas preguntas que se quedan abiertas para siempre. Tiene respuesta. Y esa respuesta ya está en camino. DESI no se ha apagado. Aunque su misión principal de 5 años haya terminado, el telescopio sigue observando, ampliando el mapa, sumando galaxias y cuásares que afinarán la señal año tras año. Va a seguir trabajando durante el resto de la década. Y cada millón de galaxias nuevas estrecha el margen, hace más difícil que un error se esconda, empuja la medición hacia un lado o hacia el otro del muro de 5 desviaciones. Pero DESI no va a estar solo. Y esto es lo importante. Hay otros instrumentos, completamente nuevos, diseñados específicamente para atacar este mismo problema desde ángulos distintos.
En el espacio, un telescopio europeo lleva ya tiempo cartografiando miles de millones de galaxias para medir la energía oscura con una precisión sin precedentes, usando sobre todo esa técnica de las distorsiones gravitatorias de la luz. Pronto se le sumará un gran telescopio espacial de la NASA, construido en buena parte para lo mismo. Y desde una montaña de Chile, un observatorio gigantesco ha empezado a fotografiar el cielo entero noche tras noche, acumulando el mayor registro de supernovas y galaxias de la historia. ¿Por qué importa que sean instrumentos distintos? Por una razón sencilla y poderosa. Cada uno mide la energía oscura de una forma diferente, con métodos diferentes y, por tanto, con errores diferentes. Si toda la señal que ha visto DESI fuera un artefacto de cómo se combinan supernovas y ondas sonoras, esos otros telescopios, que no usan la misma combinación, no verían lo mismo. La señal se desinflaría. Pero si la energía oscura de verdad está cambiando, entonces todos ellos, mirando el cosmos cada uno a su manera, deberían terminar viendo la misma historia. Y cuando varias técnicas independientes, con trampas distintas, coinciden en lo mismo, la posibilidad de que todo sea un error se desploma. Esa es la salida del laberinto. No un golpe de genio, no una ecuación nueva escrita una noche en una servilleta. Datos. Más datos, mejores datos, datos tomados de formas distintas, cruzándose unos con otros, hasta que la verdad no tenga dónde esconderse. Y quiero que te quedes con una idea, porque es la más importante de todo el video. Lo que está pasando ahora mismo en la cosmología puede parecer un caos. Físicos discutiendo, señales que aparecen y se cuestionan, modelos que crujen, un destino del universo que se reescribe y se vuelve a poner en duda en cuestión de meses. Mucha gente, viendo eso desde fuera, piensa que la ciencia está fallando, que los expertos no se aclaran, que no se puede confiar en nada. Está ocurriendo justo lo contrario. Eso que ves es la ciencia funcionando exactamente como debe. Una idea que llevaba 25 años cómoda, casi intocable, está siendo empujada hasta sus límites por la mejor evidencia que la humanidad ha sido capaz de reunir. Y se está resistiendo, peleando, mostrando sus grietas. Ese forcejeo, esa incomodidad de no saber, esa honestidad brutal de admitir puede que estemos equivocados. Vamos a comprobarlo. Es lo más valioso que tenemos. Es el motor que nos ha sacado de todas las ignorancias anteriores. Y es el que, en los próximos años, va a decidir cómo termina de verdad el universo. Da un paso atrás conmigo. Aleja la cámara hasta ver el cuadro completo. Porque lo que está pasando con la energía oscura tiene un eco antiquísimo, un patrón que se repite a lo largo de toda la historia de la astronomía. Y reconocerlo cambia la forma en que vives este momento. Creímos que la Tierra era el centro de todo. Durante miles de años, fue la verdad más evidente del mundo. El suelo no se movía bajo tus pies, y el Sol, la Luna y las estrellas giraban claramente a tu alrededor. Cualquiera podía verlo. Hizo falta gente terca, midiendo con más cuidado, para descubrir que esa certeza absoluta era falsa. La Tierra no es el centro. Es una roca girando alrededor de una estrella corriente, en las afueras de su galaxia. Creímos que nuestra galaxia era el universo entero. Hace apenas un siglo, los astrónomos discutían en serio si esas manchas borrosas que veían en el cielo, las nebulosas espirales, estaban dentro de la Vía Láctea o eran otra cosa. La mayoría apostaba porque todo, absolutamente todo lo que existía, cabía en nuestra galaxia. Entonces alguien midió la distancia a una de esas manchas y descubrió que estaba tan lejos que no podía estar dentro. Era otra galaxia, y detrás de ella había cientos de miles de millones más. De golpe, el universo se hizo inimaginablemente más grande de lo que nadie había soñado. Creímos que el universo era eterno e inmóvil, siempre igual.
Hasta Einstein lo creía, tanto que deformó sus propias ecuaciones para que cuadrara. Luego, Hubble miró las galaxias lejanas y vio que se alejaban, que el universo se expande, que tuvo un principio. Otra certeza derribada. Y ahora creíamos conocer cómo termina la historia. La última página. Un cosmos expandiéndose para siempre hacia un frío eterno. Lo dábamos por escrito. Y un mapa de 47 millones de galaxias acaba de borrar esa página y dejarla en blanco otra vez. ¿Ves el patrón? Cada generación cree haber llegado por fin a la imagen verdadera y definitiva del cosmos. Cada generación pone su confianza en el último gran modelo, en la última gran certeza. Y cada generación descubre, antes o después, que solo había visto un trozo. Que la realidad era más grande, más rara y más profunda de lo que sus instrumentos podían mostrar. No es que nuestros antepasados fueran tontos. Eran tan inteligentes como nosotros, y razonaban con la mejor información que tenían. El problema nunca estuvo en su inteligencia. Estuvo en el alcance de sus herramientas. Veían hasta dónde llegaban sus telescopios, sus matemáticas, sus mediciones, y confundían ese límite con el borde de lo real. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en este preciso instante. La única diferencia es que tenemos herramientas mejores. Y por eso podemos ver, por primera vez, una grieta que nuestros abuelos científicos ni siquiera habrían podido sospechar. Hay una pregunta que llevamos rondando todo el video sin atrevernos a mirarla de frente. Y es quizá la más profunda de todas. Volvamos a la catástrofe del vacío, a ese error de 120 ceros entre lo que la física predice y lo que el universo tiene. La pregunta es, ¿por qué la energía oscura tiene el valor exacto que tiene? Porque ese valor es extraordinariamente fino. Si la energía oscura fuera mucho más fuerte de lo que es, habría empujado la materia hacia afuera tan deprisa, tan pronto, que las galaxias jamás se habrían formado. El universo se habría diluido en un gas frío y disperso antes de que una sola estrella pudiera encenderse. Sin galaxias, sin estrellas, sin planetas, sin química, sin vida, sin nadie para preguntarse nada. Si fuera mucho más fuerte en la otra dirección, atractiva en lugar de repulsiva, el universo se habría colapsado sobre sí mismo a los pocos instantes de nacer, aplastándose de vuelta en un punto antes de que diera tiempo a construir nada. La energía oscura que de verdad tenemos está justo en la estrecha franja que permite que existan galaxias. Justo en el valor que hace posible un cosmos con estructura, con estrellas que duran miles de millones de años, con planetas templados, donde la materia puede organizarse hasta el punto de mirarse a sí misma y hacerse preguntas. Un poco más, en cualquier dirección, y no habría nada ni nadie. ¿Casualidad? Un físico llamado Steven Weinberg se hizo esta misma pregunta hace décadas, antes incluso de que descubriéramos la energía oscura. Y razonó algo audaz. Dijo, si el valor de esta fuerza pudiera ser distinto en distintos lugares o en distintos universos, entonces los observadores como nosotros solo podríamos existir en aquellos rincones donde el valor permite que haya galaxias. En los demás no habría nadie para observar. Así que, por pura selección, cualquiera que se haga esta pregunta tiene que encontrarse, a la fuerza, en un universo con el valor adecuado. Weinberg usó ese argumento para predecir que la energía oscura debía ser pequeña, pero no cero. Y cuando años después se midió, su predicción andaba sorprendentemente cerca. Ese razonamiento abre una puerta enorme y mareante. Lleva a una idea que muchos físicos toman hoy en serio, que nuestro universo podría ser uno entre un número incomprensible de universos, cada uno con sus propias constantes, sus propias fuerzas, su propio valor de energía oscura. Un multiverso.
La mayoría de esos universos serían estériles, vacíos, muertos antes de empezar. Y nosotros estaríamos, inevitablemente, en uno de los rarísimos que permiten la vida. No porque seamos especiales, sino porque en los otros no habría nadie despierto para darse cuenta. Nadie sabe si esa idea es cierta. Puede que no haya forma de comprobarla nunca, y eso a muchos científicos les resulta profundamente insatisfactorio. Pero fíjate en lo que ha hecho la energía oscura. Una fuerza que descubrimos hace 25 años, midiendo la luz de estrellas que explotan, nos ha empujado, paso a paso, hasta la pregunta más vertiginosa que puede hacerse un ser humano. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué este universo, con estas reglas, capaz de producir a alguien que lo contemple? Y todo eso cuelga del valor de un solo número. El mismo número que, ahora mismo, ese telescopio del desierto está intentando medir con suficiente precisión como para saber si cambia o no con el tiempo. Quiero que pienses en algo antes de que termine este video. En lo improbable que es el momento en el que estás viviendo. ¿Recuerdas a aquel astrónomo del futuro lejano, el del universo vacío? Aquel que mirará al cielo dentro de 100.000 millones de años y solo verá las estrellas de su propia galaxia, con todo lo demás ya desvanecido más allá del horizonte. Ese ser no podrá saber que existió el Big Bang. No podrá ver otras galaxias alejándose. No tendrá ninguna pista de que el universo se expande, ni de que tuvo un principio. La evidencia se habrá borrado del cielo. Hará la mejor ciencia que pueda, con honestidad, y llegará a una imagen del cosmos completamente equivocada, sin forma alguna de saberlo. Nosotros no. Nosotros vivimos en la ventana, en el momento exacto, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, en el que todavía se puede leer la historia del universo en la luz que nos llega. Las galaxias aún no se han alejado tanto como para desaparecer. El eco del Big Bang todavía baña el cielo. Las ondas sonoras fósiles siguen impresas en la red de galaxias, esperando a que alguien construya una máquina capaz de leerlas. Estamos vivos en el preciso instante de la historia cósmica en que estas preguntas todavía tienen respuestas a nuestro alcance. Y por si fuera poco, estamos vivos en la generación que construyó las herramientas. Durante miles de años, la humanidad miró estas mismas estrellas sin poder hacer otra cosa que inventar historias sobre ellas. Hace un siglo todavía no sabíamos que existían otras galaxias. Hace 30 años no sabíamos que la energía oscura existía. Y ahora, en una sola vida humana, hemos pasado a cartografiar 47 millones de galaxias y a discutir, con datos reales, si el destino del universo entero es uno u otro. Tú estás vivo justo para ver esto. No la respuesta final, todavía no. Algo quizá más emocionante. El momento exacto de la duda. El instante en que una certeza de 25 años se tambalea y nadie sabe aún hacia qué lado va a caer. La mayoría de los descubrimientos de la historia, cuando los estudiamos, ya están cerrados, resueltos, convertidos en una línea de un libro de texto. Este no. Este está abierto, ocurriendo, decidiéndose ahora mismo, mientras tú escuchas. Y los datos que van a inclinar la balanza están entrando, noche tras noche, en telescopios que siguen encendidos en este preciso momento. Y piensa en el ritmo al que está pasando todo esto. El universo se mueve en escalas de miles de millones de años. La energía oscura ha tardado eones en debilitarse lo suficiente como para que podamos siquiera intuirlo. Y sin embargo, la parte humana de esta historia va a una velocidad de vértigo. La primera pista seria apareció hace muy poco. El mapa completo, el año pasado. El detalle que lo pone todo en duda hace apenas unos meses.
Y la respuesta, la de verdad, el momento en que sepamos si la energía oscura cambia o se está quieta, llegará probablemente en cuestión de pocos años, dentro de esta misma década. Lo que el cosmos tardó miles de millones de años en hacer, nosotros lo estamos desentrañando en el lapso de una sola vida. La tuya. Hay muchas posibilidades de que sigas vivo el día en que se anuncie la respuesta, sea cual sea. Y entonces podrás decir que estuviste aquí, escuchando, en los años exactos en que la pregunta seguía abierta, y nadie conocía aún el final. Pocas generaciones han tenido ese privilegio, el de estar mirando justo cuando el universo decide contar uno de sus secretos más grandes. Hay una sola idea que resume todo lo que hemos recorrido, y no tiene que ver con la energía oscura. Tiene que ver con nosotros. Cada vez que la humanidad cree haber medido el universo por completo, el universo nos recuerda lo mismo. Medimos hasta donde llegan nuestros instrumentos y confundimos ese límite con el borde de lo real. Creemos estar viendo la imagen entera, cuando solo vemos el trozo que nuestras herramientas alcanzan a iluminar. Y el día que alguien construye una herramienta mejor, el borde se aleja, y aparece un mundo nuevo que siempre estuvo ahí, esperando, justo más allá de donde podíamos ver. La energía oscura era la pieza de la que estábamos más seguros, la que sostenía el futuro entero del cosmos, la que llevábamos un cuarto de siglo dando por cerrada. Y ha resultado ser la que peor entendemos. Tan misteriosa que no sabemos qué es, tan extraña que su valor desafía a toda la física, tan resbaladiza que ni siquiera podemos decir aún si cambia con el tiempo o se queda quieta para siempre. Puede que, dentro de unos años, más datos borren la grieta, que la energía oscura resulte ser constante después de todo, que el desajuste fuera nuestro error, y que el universo recupere su final frío y silencioso. O puede que la señal crezca, cruce el muro, y tengamos que reescribirlo todo. ¿Qué es el 70% del cosmos? ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia el gran frío, hacia el gran colapso, hacia algo que todavía no hemos sabido imaginar. Nadie lo sabe. Esa es la verdad honesta, y es mucho más emocionante que cualquier certeza inventada. El final del universo, ahora mismo, está sin escribir. La última página está en blanco, y por primera vez en la historia, tenemos en las manos los instrumentos para llenarla nosotros. Con telescopios plantados sobre desiertos y montañas, con 5.000 robots leyendo la luz de galaxias muertas hace eones, con nuestros errores, nuestra terquedad y nuestra negativa a dejar de preguntar. Ese mapa de 47 millones de galaxias no nos dio una respuesta. Nos dio algo mejor. Nos devolvió la pregunta. Nos recordó que la historia del cosmos no está terminada, que el último capítulo se está escribiendo en tiempo real, y que vamos a ser nosotros, esta generación concreta de seres pequeños sobre una roca pequeña, quienes averigüemos cómo acaba. Si quieres estar aquí cuando lleguen los próximos datos, cuando esos nuevos telescopios empiecen a hablar y el universo decida, por fin, contarnos cómo termina, suscríbete al canal. Vamos a seguir esta historia hasta el final, sea cual sea. Porque esto no ha hecho más que empezar. Y la mejor parte, la respuesta de verdad, todavía está por llegar.